Hola aspirante a crononauta, hoy es el día 2, H2 es el IUX 2. Y en este día 2, que es un día de la vida, te voy a explicar un poquito más acerca de la creencia fundamental del conocimiento cronocrático que hace que este conocimiento funcione correctamente. El día de ayer te comenté sobre esta creencia, te comenté de que solamente somos un alma madre en donde se almacenan todas las demás almas que creen ser a su vez ideas autoexistentes, personas, de cuerpos físicos de la Tierra, solamente seres humanos. ¿Ok? Entonces, basándonos en esta creencia, en que solamente somos una chispa que muy rápidamente se convierte en un cuerpo físico, esa conversión a ser un cuerpo físico se produce a través de la factorización de energía de la chispa. Muy rápidamente la energía de la chispa permuta y es otro tipo de energía que corresponde a una partícula subatómica del cuerpo. Entonces, muy rápidamente la chispa vital cambió de energía y resultó ser todas las partículas subatómicas del cuerpo. Cuando completó esa cubicación, cuando fue todas las partículas subatómicas del cuerpo y volvió a la inicial de la factorización anterior, del momento precedente, la chispa es consciente de ser todo el cuerpo. Digamos que se ilumina la chispa. Es consciente de ser todo el cuerpo y pasamos al próximo instante presente. Cada instante presente es un holograma de la vida. Por lo tanto, la misión de la chispa es igualar su energía a la idea de ese holograma. En cada holograma hay una animación del movimiento físico. Aunque sea mínimo, aunque uno esté quieto, siempre hay una animación energética en relación con el mundo que tenemos alrededor. Entonces, el tiempo factoriza la energía igualando al arte. ¿A qué arte? Al arte de uno mismo en relación con el entorno, que es un arte planetario el de nuestro mundo. Entonces, esto es la chispa vital, esto es la creencia de cómo esa factorización de energía de la chispa vital se convierte en mi cuerpo y gracias a eso soy un ser humano o una persona. Y mi alma básicamente es un almacén de datos que se produce con esta chispa vital, porque esta chispa vital, al ser todas las partículas subatómicas del cuerpo, entre medio de una factorización de energía, de ser esta partícula y la subsiguiente, hubo un espacio de vacío. En ese espacio de vacío, ese tiempo de nada puede ser un cero o un uno, puede ser más corto o más largo, ese periodo de tiempo que es casi nada, pero hay una variación mínima en que hace que eso sea un cero o un uno. Entonces, entre medio de una partícula subatómica y la otra, en el tiempo hubo tiempo de nada, de no existencia de energía, y en esa no inexistencia de energía, cuando la energía vuelve a ser energía, la chispa es consciente de que se produjo un cero o se produjo un uno entre el espacio de ser energía a ser energía a ser energía de todas las partículas subatómicas del cuerpo. Cuando completa la comunicación, ti, 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 no solamente se produjo la sensación física de hoy soy consciente, tengo cuerpo físico, sino que además se produjo la lectura de la base de datos de toda la creación. Entonces, en ese cuerpo raíz, en donde se está factorizando su chispa vital para poder ser todas las partículas subatómicas de ese cuerpo en un instante presente, además en cada instante presente se está leyendo la base de datos de toda la creación. El desafío del día de hoy, te invito a que lo analices desde esta óptica. El desafío de lo que ayer estableciste como propósito. Eso es algo personal, tuyo y de nadie más, porque a través de lo que ayer definiste como un propósito o estableciste como un propósito, a través de lo que sucedió en el día de ayer, el día de hoy tenés la posibilidad de establecer el desafío de ese propósito, porque es el tono 2 y el tono 2 es el tono del desafío, la esencia es el desafío. Entonces, para poder establecer ese desafío vamos a tener que polarizar lo que el día de hoy nos dice. Entonces, el día de hoy vamos a tener que polarizar con el fin
de comunicar. Así que la idea es poder expresarte, poder comunicarte, y no solamente vos, sino todo lo que sucede, porque es para comunicar, y cuando te digo que es para comunicar, no me refiero a que vos comuniques, sino me refiero a que el día de hoy es para comunicar, y esa comunicación se va a producir desde cualquier cosa, desde vos mismo y desde todo. Entonces, el desafío, digamos, si es para comunicar, es el desafío de la comunicación. Entonces, en este día de hoy, lo importante es, a la mañana temprano, lee el mandato del Liux de hoy, trata de visualizar un poco cuando lo estés leyendo en función de la creencia del yuxismo, de la chispa vital, para poder entenderte a vos mismo como una chispa recorriendo tu cuerpo, y cómo esa chispa, al crear el cuerpo, su misión es establecer en tu cuerpo la conciencia del yo soy, de que vos sos alguien. Entonces el día de hoy nos dice, yo soy plasmático, con la ciencia de la vida, polarizo con el fin de comunicar. Así que bueno, poné tu atención en el mandato del día de hoy. Después si querés, olvídate, eso ya va a empezar a funcionar automáticamente. Una vez que ya ese mandato te lo hayas leído mínimamente una vez, mejor que te lo leas un par de veces durante el día para que pienses en eso. No es que eso va a ocupar RAM, memoria de tu cerebro, sino que eso va a ayudarte a que tu psiquis se adapte al mandato del día de hoy y empiece a ver una lectura del día, de todo lo que esté ocurriendo durante el día en función de ese mandato. Mañana seguimos. Chau, chau.